Muy bien, pues vamos a iniciar esta sesión. Nuevamente, pues hola a todos, bienvenidos a nuestra primera webinar de la MAI Latinoamérica del año 2025. Qué gusto tenerles y también gracias por apartar el tiempo para pues conectarse, seguir aprendiendo y qué bueno saber que están interesados en este tema. Hemos visto mucho interés y mucha participación, se registraron muchas personas y es bonito pues ver que estamos interesados en seguir aprendiendo y que hay personas que se han preparado, que tienen mucha experiencia, ahora que escuchen un poco más o capaz ya leyeron la experiencia de ellas, van a ver que va a ser de bendición también seguir aprendiendo. Pues empecemos. Me gustaría primero darles la bienvenida y agradecer a Gretchen y a Patricia por su tiempo. Muchas gracias por pues tener este tiempo con nosotros, el prepararse y ahora compartir pues con todos nosotros sobre la inteligencia artificial, específicamente en el mundo de la traducción. Déjenme presentarlas, voy a leer un poquito sobre ellas y después daré unas pequeñas indicaciones y empezaremos la sesión. Déjenme empezar con Gretchen Abernathy. Es directora editorial del Journal of Latin America Theology, la publicación en inglés de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Pasó un año en Buenos Aires aprendiendo el oficio editorial de René Padilla en la editorial Kairos y traduciendo materiales del español al inglés. Luego trabajó 4 años en Grupo Nelson, la división en español de Thomas Nelson, ahora HarperCollins Christian Publishing, manejando cada etapa de la producción de libros. Como contratista, Gretchen colabora mucho con Bíblica, la Sociedad Bíblica Internacional, y sus materiales relacionados con la nueva versión internacional. También ayuda a autores independientes a desarrollar sus escritos en español o inglés, que abarcan libros infantiles, poesía, teología, autoayuda, guías técnicas, biblias de estudio, texto para publicaciones en línea y novelas de suspenso. Muchas gracias, Gretchen, por estar aquí con nosotros. También déjenme presentarles a Patricia Cabral. Ella es traductora del inglés al español. Ha traducido más de 50 títulos de autores cristianos. Se especializa en textos literarios, novelas, biografías, cuentos y libros sobre vida cristiana. Cursó la Tecnicatura Corrección de Libros del Instituto Eduardo Mallea en Buenos Aires, Argentina. Ha cursado talleres de escritura creativa, redacción y edición bíblica virtual, actualizaciones en el uso de la gramática y la normativa española, capacitaciones sobre diseño editorial digital y recientemente un seminario sobre inteligencia artificial con aplicación al ámbito de la traducción y la edición, que es a lo que nos adentraremos hoy. Muchas gracias, Patti, por estar con nosotros. Gracias. Y a todos los que están participando, nos gustaría animarlos que en la sección de preguntas y respuestas hay un cuadrito donde ustedes pueden poner alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que durante la sesión esté en su mente y después de la exposición tendremos unos minutos al final para abarcar estas preguntas. Entonces, siéntanse con la libertad que en cualquier momento ustedes pueden poner ahí sus preguntas y finalizando las estaremos respondiendo. Pues Gretchen, Patty, les cedo el tiempo y muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vi que fueron poniendo algunos saludos ya en la pantalla, todos los de Argentina, que veo que son unos cuantos. Muchos saludos a los que conozco y a los que no conozco también, obviamente. Gracias por acompañarnos. Bueno, este es, como decía recién Valeria, es el primer webinar del año que damos en MAI Latinoamérica. Un honor para nosotras poder empezar así el año con ustedes. Y el título que le pusimos es El uso de la inteligencia artificial en el trabajo literario. Yo les cuento brevemente que el año pasado este mismo trabajo, bueno, ahí empezamos con algunas diferencias.
cuando nos preparamos para ir a Lead World a México, nos propusieron dar un taller sobre traducción. John Mouse en ese momento nos propuso la idea de hablar sobre traducción en el taller y eh, bueno, dije que sí, obviamente, y él me dijo, y también inteligencia artificial. Y yo ahí tomé aire respirando, porque la verdad es que lo único que sabía de inteligencia artificial como tal era que existía el chat GPT que se había empezado a usar en noviembre del 2023, ¿no? O sea, como que se había lanzado y era lo único, pero yo no lo usaba, así que no tenía mucha idea. Y bueno, hubo que ponerse a investigar, entonces con Gretchen hicimos algún seminario, lo que encontramos y fuimos empezando nos pusimos a investigar realmente de qué se trataba. Así que hoy vamos a hablar de eso, de todo lo que pudimos investigar, de lo que pudimos experimentar y, y bueno, entonces este es el título de nuestro webinar de hoy. Para empezar vamos a ver qué temas tocamos en el día de hoy, qué es la inteligencia artificial, va a ser lo primero, lo vamos a definir, después qué tipo de herramientas como inteligencia artificial hay, no todas, esto no pretende ser súper abarcativo, pero sí vamos a nombrar algunas. Una de las preguntas que se nos ha planteado tanto el año pasado como ahora es si es legal usarla, si está permitido. Y luego, ¿para qué sirven? O sea, vamos a ver algunas ventajas de algunas de las inteligencias artificiales y para qué nos sirven. Esto es como, en líneas generales, lo que vamos a abarcar hoy. Entonces, vamos a definir lo primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, tenemos una definición de una autora argentina que escribió un libro que se llama exactamente así, que es la inteligencia artificial. Ella es Melissa Abolio y ella dice, según su definición, que es un área de la informática que busca la creación de máquinas que puedan simular la inteligencia humana. Esto significa que pueden resolver un problema, hacer un cálculo, aprender algo, realizar una predicción, razonar y tomar decisiones, entre otras tareas. Esa es como una definición que abarca varias áreas de las que está operando actualmente la inteligencia artificial. Yo les decía que en realidad al principio me mostré un poco reticente cuando tenía que encarar el lado de la inteligencia artificial aplicada a la traducción, porque dije, la inteligencia artificial no puede reemplazar las capacidades humanas, intelectuales, no es tan vigente o no es tan importante para nuestra vida. Y entonces empezamos a ver en qué está involucrada actualmente la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Y en la pantalla que ustedes van a poder ver, verán seguramente varios ejemplos de cómo está integrada la inteligencia artificial, en qué áreas de nuestra vida. Está en los asistentes virtuales, o sea, como Siri, Alexa, Google, todas esas aplicaciones que uno activa por voz y que interactúa con una inteligencia artificial que responde, que obedece ciertos comandos. La tenemos también implicada en el reconocimiento facial y de imágenes, tanto en los teléfonos personales, en los smartphones, como en las cámaras de seguridad, bueno, en los sistemas de recomendación personalizados, como los famosos algoritmos de Netflix, Spotify y una larga lista, ¿no? Está integrada en la automatización de los dispositivos en los hogares inteligentes, en la navegación y el transporte. En tiempo real vemos el tránsito, medio de transporte disponible. En salud y medicina, esto va a ser una de las cosas que más va a impactar en la vida general seguramente. También en el filtrado de correos spam. En finanzas se aplica a detección de fraudes, a gestión de inversiones. En la industria también está integrada la inteligencia artificial, en el entretenimiento, en el trabajo editorial, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. O sea, en la generación y edición de contenido, análisis de datos, predicción de tendencias en marketing y ventas, y en el diseño y la producción visual.
Ahora vamos a ver en forma general qué tipo de herramientas tenemos a disposición para nuestro rubro, digamos, para nuestro quehacer. La inteligencia artificial tiene dispositivos, tiene programas que sirven para escribir, o sea, para generar texto, para traducir y para corregir, para la edición. En cuanto a lo que es escritura, lo que es generar texto, bueno, aquí tenemos varias, hay más, hay muchas más, pero bueno, para no hablar de todas, porque nos llevaría más tiempo del que tenemos, vamos a mencionar a esta Ahrefs, Quillbot Flow, Jenny AI y Llama, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de algunas de ellas. En el ejemplo, en el caso de Ahrefs, por ejemplo, tiene la capacidad, esto es una aclaración importante que quiero hacer ahora, vamos a hablar de las funciones de todas las ejemplos que demos de inteligencia artificial, estamos hablando sobre todo de las versiones gratuitas o las versiones libres a las que podemos acceder desde cualquier computadora y cualquiera de nosotros. Entonces, en primer lugar, Ahrefs genera párrafos, uno y hasta tres, en múltiples idiomas y estilos, y también lo hace en forma concisa o en una forma más detallada. O sea, pensemos en el contenido que uno quiere pedirle a tal o cual inteligencia. Bueno, esta es la capacidad en el caso de Ahrefs. En el caso de Quillbot Flow, la inteligencia se llama Quillbot, pero tiene como a ver, voy a dar un término que no es muy tecnológico, pero como una subdivisión, que es Quillbot Flow, que genera texto, genera escritura en varias modalidades o para varios usos. Por ejemplo, para el uso académico, tiene modelos de texto formateados según sea para redactar un anexo, un artículo con normas APA, con normas del Manual de Chicago, digamos, también abarca la construcción de ensayos, un índice, revisión bibliográfica, una propuesta de investigación, o sea, nos va a mostrar la plantilla, cuando uno ingresa a esta parte de la inteligencia artificial, nos muestra una plantilla con todo el formato que corresponde y también tiene una serie de sugerencias sobre qué incluir en cada párrafo de ese tipo de formato. Luego está Flow Professional, que tiene la posibilidad de generar blog, descripción de trabajo, newsletter, propuesta de proyecto, currículum. Flow Personal sirve para redactar, para crear tipos de notas, como notas de clase, notas de reuniones, personales, listas, seguimientos de progreso semanales. Y también tiene otra que es la generación de correos electrónicos y cartas, y entonces entre los ejemplos, bueno, cartas comerciales, de presentación, formales, informales, una serie de- de propuestas, digamos, en distintos formatos. Eh, Bien, esto es por el lado a ver si me fui ya de la presentación. Luego tenemos algunos ejemplos de, de algunas de estas inteligencias artificiales, ejemplos concretos para compartir con ustedes. Pero bueno, vamos a hablar en este momento del otro aspecto que es las herramientas o las inteligencias artificiales para traducción. Sí. Y en cuanto a la traducción, tenemos para traducción audiovisual. Comencemos con un repaso muy breve de traducción de material audiovisual que puede surgir en el trabajo de algunos de nosotros. Hay herramientas para la creación de videos y la traducción a otros idiomas de estos videos. Tenemos a Vidnos y a Blipkut. También hay herramientas que traducen el texto que puede aparecer en una foto o una imagen. Por ejemplo, una foto que en el trasfondo aparece un letrero que no sabes qué quiere decir. Esta herramienta puede leer la imagen y decirte el texto de la imagen. También existen herramientas para la interpretación en vivo de conferencias, presentaciones y conversaciones. Tenemos Interprefy, Wordly y el traductor de Microsoft.
Ahora pasamos a lo de las herramientas de la IA para la traducción de texto, que es probablemente lo que nos toca a la mayoría. Estas herramientas generan texto traducido sin la intervención humana directa. Las plataformas ofrecen la traducción automática, la comprensión textual y el aprendizaje continuo. Y estas herramientas sirven para traductores profesionales y para cualquiera. DeepL es quizás el más usado y el más completo. Ofrece traducción en 33 idiomas, con un diccionario que brinda definiciones, traducción, sinónimos, posibles usos contextuales. En la versión gratis permite traducción de frases sueltas o párrafos hasta cierta cantidad de números. La versión paga permite la traducción de varios archivos por mes, dependiendo del rango de inscripción. Tiene una subdivisión, como ha dicho Patricia, que se llama DeepL Write, que es una parte de la plataforma que edita y corrige el texto, pero esto lo veremos más adelante. Ahora, Google Translate, quizás lo más usado en términos globales. Lo bueno es que tiene acceso a un montón de idiomas. Especialmente sirve para consultar frases cortas en lugar de rendir pasajes largos en otro idioma. Quillbot traduce entre 45 idiomas. Reverso ofrece traducción en 26 idiomas con corrector gramatical, diccionario, y todos estos, bueno, Reverso y Quillbot y DeepL ofrecen opciones simultáneas de reformulación de la frase según el tono. Reverso puede traducir texto y documentos gratuito hasta 2.500 palabras. Y otro ejemplo de lo mismo es Sistran. Ahora para ti. Estás muteada, Pati, así que si quieres desmutear para que te podamos escuchar. Y me olvidé de la pantalla, disculpen, aquí estoy. Decía que el último tipo de herramienta que vamos a ver hoy, un poco más en profundo, es la que sirve para corrección, corrección y edición. Entonces están divididas las aptitudes, digamos, de las inteligencias en corrección de gramática y estilo o para plagio, ¿sí? La mayoría sirve para gramática y estilo y en el caso de las que detectan plagio, bueno, vamos a ver ejemplos también. Y también hay una nueva posibilidad que es distinguir, esto lo hace la inteligencia artificial, si el texto es de origen humano o está creado por inteligencia artificial. Nos brinda esa información. En cuanto a las que sirven para trabajar y para corregir la gramática y el estilo, tenemos Grammarly, Quillbot, que ya dimos algún ejemplo, hay otra que se llama Hemingway, Writeful, Trinca, Stylus, Stilector, Lorca Editor, Language Tool, ABC Corrector y Ahrefs, de la cual ya vimos algo. Estas herramientas revisan y corrigen la escritura. Algunas son muy buenas para textos en inglés y otras para textos en español. Son menos las que ofrecen buena calidad de corrección en textos en español. Hay que buscarlas, hay que probarlas. Y cubren áreas como la gramática, la ortografía, la puntuación, el estilo, el tono y la fluidez. Algunas pueden parafrasear, o sea, nos dan textos alternativos de lo que nosotros vimos, del que pegamos o el que escribimos. Pueden adaptar frases y brindar consejos también para redactar. Son para correctores profesionales y para cualquier persona. ¿Por qué hacemos esta distinción de que hay muchas que principalmente sirven para inglés? Bueno, porque todos los sistemas de aprendizaje del lenguaje que tienen integradas estas inteligencias artificiales tomaron mucho material y además fueron creadas por empresas que usan el idioma universal, o sea, que toman como idioma universal inglés, entonces todo el material, la sintaxis y todo tipo de correcciones que se han hecho sobre el idioma inglés, es lo que más alimentó estos programas, entonces en ese sentido en inglés son más eficientes muchas que
en español, pero podemos utilizar Lorca o Stilector, son buenas herramientas para textos también en español. En cuanto a los ejemplos de las inteligencias artificiales, tenemos por ejemplo Quillbot, eh, que sirve para parafrasear textos. Siempre hablamos de la versión gratuita, para corrección básica de ortografía, detecta contenido generado por inteligencia artificial, resume textos, y acá hago yo la salvedad de lo que yo pude ver, no es muy buena la calidad, o sea, sí resume, pero no transmite precisamente la idea principal. Lo que hace es podar bastante la cantidad de palabras. O sea que hay que prestar atención siempre a cuál es el producto que nos está entregando la inteligencia, ¿no? Y también detecta plagio en la versión premium y, bueno, probablemente tenga mucho más material, como decíamos antes, en el idioma madre, que es el idioma inglés. Entonces, en cuanto al parafraseo, sirve hasta 125 palabras en la versión gratuita, tiene dos modos de parafraseo posibles, corrige errores básicos y genera resúmenes elementales. En la versión premium, aclaro que no estoy suscrita, pero que da esas características, ofrece, digamos, paráfrasis de texto ilimitado, tiene más de 9 modalidades de parafraseo, sugerencias gramaticales avanzadas y resúmenes personalizados. Luego tenemos el ejemplo de Hemingway, que podemos brindar otras características de Hemingway. En el caso de esta inteligencia, valoriza la legibilidad del texto y la califica del 1 al 10, qué tan legible es. Resalta en distintos colores las oraciones que son muy difíciles de leer, las que son difíciles de leer, no muy, pero sí difíciles. Luego resalta errores ortográficos, detecta y señala qué palabras debilitan el texto y qué palabras se pueden decir de una manera más simple. Entonces, sirve para simplificar una oración, un párrafo, la misma inteligencia artificial busca sinónimos, sirve para cambiar el tono de un texto, puede dar varias opciones, es más seguro, más simpático, más persuasivo, la longitud del texto y el tono, el grado de formalidad. Simplifica, pule, reformula los párrafos que pegamos en el procesador. En cuanto a Lorca, acá vemos una pantalla, la pantalla de inicio cuando uno abre esta inteligencia artificial. Ahí vemos las empresas que la utilizan. Son mayormente empresas que están en el mercado español, así que bueno, tiene una fuerte presencia como herramienta en español. Lo que hace Lorca es analiza y marca en naranja las frases largas y complejas. Esto, bueno, cualquiera que estudia corrección o que trabaja como corrector sabe de la necesidad de hablar de escribir de manera clara, y en esto las oraciones largas son a veces pantanosas, así que lo que hace Lorca, el corrector, es analizar y marcar las frases largas en color naranja. Marca en lila las palabras repetidas, son fáciles de ver, a veces tienen sentido, a veces no, y sugiere sinónimos para reemplazarlas. Marca en verde los adverbios que pueden eliminarse, da sugerencias para mejorar y también da estadísticas como la legibilidad, la longitud media, el número de frases y palabras y cuánto tiempo se tardaría en leer el texto. En cuanto a las herramientas que sirven para detectar plagio, la detección de plagio o de contenido generado por inteligencia artificial funciona comparando el texto subido con una base de datos extensa de documentos en línea. Estas herramientas usan algoritmos que identifican similitudes entre textos y pueden señalar coincidencias y proporcionan informes que indican qué partes del texto coinciden con otras fuentes. Su validez depende de la base de datos que haya en el idioma que estamos consultando. No pueden detectar plagio de fuentes que no están incluidas en su base de datos. Pero bueno, es interesante para el trabajo editorial y para el trabajo incluso de educación, a ver qué presentaciones son originales y cuáles las han copiado de algún lado. Te doy la palabra, Gretchen. Gracias. Bueno, brevemente plantearemos la pregunta ética sobre el uso de estas herramientas. En otra presentación, como Patty ya comentó,
Hemos profundizado este tema con ejemplos de distintas editoriales, revistas y gremios. Y también habíamos profundizado el tema de los LLM, que es la base de datos lingüísticos que forma el fundamento de estas plataformas. Aquí solamente comentaremos unas reglas generales por tomar en cuenta, pero si tienen interés en saber más y investigar, profundizar en la cuestión ética, nos pueden consultar después. Hemos identificado 3 reglas generales para mantenernos dentro de las expectativas de las editoriales para las cuales trabajamos y también las normas aceptables. La regla general número 1, para un proyecto que te han asignado, hay que hablar con el editor o el gerente de proyecto sobre cualquier herramienta de la IA que quieres utilizar. Y hay que hablarlo antes de aceptar el proyecto. Recuerda que el texto traducido o corregido sigue siendo un producto bajo derechos de autor. Así que las reglas restrictivas que tiene algún editorial para sus autores probablemente son vigentes para los traductores y correctores también. Entonces, en cualquier caso, sea un autor independiente con quien estás trabajando o una editorial, hablar del tema antes de hacer el trabajo. Regla general número 2. Para usar una herramienta de la IA es mucho más seguro usar uno en un sistema cerrado. Esto quiere decir que el texto que subes o que pasas por la herramienta queda allí solamente para ti, para la compañía para la cual estás trabajando. No se usa para alimentar ningún LLM público. Y recordemos que el LLM es la base de datos sobre la cual se crea la inteligencia artificial. Y en un sistema cerrado no se usa este texto subido para generar contenido a base de un LLM alimentado por obras bajo derecho de autor. Para saber lo del sistema cerrado, abierto, público, hay que estudiar la letra fina de las políticas en el sitio web de la herramienta que vas a usar y también hablarlo con la compañía que te ha asignado el trabajo. Regla general número 3. Al usar la versión paga, la versión premium de la herramienta, hay menos riesgo de alimentar un LLM público y menos riesgo de obtener contenido generado a base de un LLM que infringe los derechos de autor de alguien más. Sin embargo, hay que estudiar la letra chiquita de cada herramienta para saber sus políticas. Entonces, en general, que prosigamos con cautela, hablando de antemano, siempre optando por un sistema cerrado en lugar de abierto y público. O sea, lo que puedes acceder ahí en Internet gratis, que tengas mucho cuidado y no subas ningún texto ahí, porque ahí desaparece y ya no queda bajo tu vigilia. Y que usemos la versión pagada de la herramienta. Ahora, antes de entrar en ejemplos concretos de estas herramientas, vamos a comentar de manera general la utilidad de ellas. Son muy útiles estas herramientas para generar texto basado en mandatos muy específicos, o sea, los prompts, y para proveer ideas para ampliar el texto generado. Son útiles para textos en los idiomas que más se publican en Internet, principalmente inglés, como Patricia ya comentó. Las herramientas de traducción, en particular, son útiles para textos bien escritos y organizados en el idioma origen. La traducción por máquina va a comunicar del mismo modo y con el mismo tono que el original. Las herramientas de traducción también son útiles para textos con mucha repetición, con lenguaje no matizado y con frases hechas, como manuales, listas, instrucciones, información médica, plantillas legales, etc. Son útiles para detectar el plagio en ciertos casos y las herramientas de parafraseo pueden sugerir alternativas muy útiles que no se nos ocurren, especialmente cuando nos encontramos trabados ante alguna frase difícil. Ahora vamos a pasar a mirar ejemplos, 4 clases de ejemplos.
Bueno, vemos aquí las inteligencias que generan texto, vamos a ver traducción, vamos a ver algún ejemplo de parafraseo y de detección de plagio de inteligencia artificial o texto escrito por un humano. En cuanto a generar texto, por ejemplo, yo pedí, digamos, con un prompt a una de las inteligencias artificiales, a más de una, que hiciera esto. Lo inventé yo en el momento. Describir a una mujer esclava mientras se arregla para salir a pasear en su día libre, cómo ve su imagen al espejo, de qué color combina su piel con su vestimenta. Eh, la, la primera que consulté, la primera que le pedí esta generación de un párrafo fue a Revs y esta inteligencia me dio un párrafo que tiene una descripción, se la voy a leer muy rápidamente, es un texto descriptivo que dice, una mujer esclava se prepara con esmero para disfrutar de su día libre, un momento que anhela con fervor. Se encuentra frente al espejo, observando su reflejo con una mezcla de esperanza y anhelo. Su piel, de un tono marrón cálido, resplandece bajo la luz tenue de la habitación y el vestido que ha elegido de un vibrante color azul celeste contrasta maravillosamente con su complexión, realzando su belleza natural. Bueno, luego habla mientras se peina y todas las cuestiones. Dio un texto descriptivo, mucho más de lo que yo había puesto en el original, y lo que observé al leer toda la descripción fue estas frases que están resaltadas, su piel de un tono marrón cálido, su belleza natural. Yo no había puesto en ningún momento de que cuál era su color de piel, ni si era una mujer linda, joven o atractiva o menos atractiva, nada. Esto lo inventó, digamos, lo creó la inteligencia artificial. eh, y lo que uno ve a primera vista entonces es el sesgo, que creo que es la palabra más común que se usa para este tipo de detalles que incluye la inteligencia artificial, que relaciona esclava con un determinado color de piel. Esto lo hemos visto bueno, en algún taller que hicimos sobre inteligencia artificial, que el sesgo también está determinado por las etiquetas que se le ponen a las imágenes. Cuando tenemos imágenes, por ejemplo, en Google, uno pide que te muestre una imagen de una esclava, es muy probable que la gran mayoría de imágenes que surjan van a ser personas morenas o de color, no sé, afroamericanos. Entonces, ahí en la redacción también se ve el sesgo volcado al texto, ¿no? El tono, digamos, yo le pedí la indicación era neutro y me dio esto en un tono persuasivo. Luego lo mismo se lo pedí a Quillbot Flow, y bueno, notamos en la descripción más breve el mismo sesgo, digamos, habla de piel morena y habla de unos valores de belleza que no estaban en el texto original. Pero ¿qué pasa? Quillbot Flow me dio algunas sugerencias para seguir avanzando en la descripción o para ampliar el texto que yo había pedido. Entonces, entre las sugerencias dice explorar los sentimientos y pensamientos de la mujer mientras se prepara, detallar el contraste entre la imagen de lo que la mujer ve en el espejo y la realidad de su situación. O sea, me fue dando como otras ideas para desarrollar más tanto la parte de la mujer esclava como de cómo se estaba arreglando. Y hasta llegó, no creo que no lo puse en el detalle de la redacción, pero hasta me llegó a sugerir que era, sin embargo, un contraste o una contradicción que una mujer esclava se estuviera arreglando para salir en su día libre, lo cual tenía razón. Pero bueno, digamos, esto es para que vean qué tipo de producto nos da a cualquiera de estas inteligencias cuando le pedimos así algo genérico, ¿no? Luego vamos a ver un ejemplo de traducción. Sí, aquí tenemos un ejemplo real de una traducción de español a inglés. Es tomado de un artículo
El artículo tiene un tono relajado e informal. Es un homenaje a un reconocido teólogo. Entonces aquí vemos arriba el original en español. En medio vemos la traducción al inglés de DeepL y la traducción de DeepL está bien. Sin embargo, tuve que adaptarlo al contexto, cosa que no sabe hacer DeepL. Al final de la pantalla, abajo pueden ver cómo redacté la traducción. Por ejemplo, en este artículo ya se había mencionado Lima, Perú, así que no hacía falta repetir el nombre del país. Lo quité. Y el autor en el original había puesto ligeramente mal el nombre del colegio. Usó presbiteriano como parte del nombre cuando no lo es. Es sencillamente una descripción de la escuela, es un adjetivo. Por eso pasé Presbyterian a la próxima oración y suprimí protestante porque por ya haberse dado por sentado. Este fragmento viene de un artículo que es una narrativa personal e informal, por eso cambié algunos vocablos, opté por talks y packed en lugar de conference y full. O sea, lo que puso DeepL no estaba mal, pero no entraba en el registro que buscaba en ese artículo. Muy bien, vamos a ver ahora brevemente un ejemplo de parafraseo. Esto es un texto que tomé de un viejo trabajo que tenía yo en turismo. Entonces, cómo describíamos una parte de un itinerario, como para que vean cualquier tipo de texto, ¿no? En funcionamiento. Desde el aeropuerto doméstico de Buenos Aires, partida en el vuelo, arribo y traslado regular al hotel, 3 noches de alojamiento en el hotel tal, con desayuno. Bueno, esto es un texto descriptivo de cualquier paquete que uno compra en un viaje. Le pedí entonces a Hemingway que me hiciera esto mismo, me lo parafraseara en un tono más simpático, para hacer una descripción más atractiva para los pasajeros, y me dio esta opción. Desde el aeropuerto doméstico de Buenos Aires comienza tu emocionante viaje hacia el Calafate, Santa Cruz. Luego, al llegar, disfrutarás de un traslado cómodo al hotel. Te alojarás 3 noches en el acogedor, un hotel tal, 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 una habitación estándar. Cada mañana te espera un delicioso desayuno. Bueno, y así se pone como muy creativo y como que engancha un poco más leer que esto va a estar incluido en un viaje propio, más que esa descripción así tan escueta que era el original. Luego también le pedí que lo pasara a un tono profesional y el resultado es un texto muy similar al que había escrito yo en su momento. No promete ningún delicioso desayuno ni nada, sí dice que va a haber desayuno. Eh, Así que bueno, así trabajábamos, igual se vendía, pero quiero decir que cuando uno le pide a la inteligencia artificial algo un poquito más creativo o le detalla el tono, muy probablemente nos dé ideas de un texto un poquito más trabajado o trabajado de otra manera. Bueno, lo mismo pasó con Quillbot. Le pedí el mismo tipo de texto y simplemente, como manejo yo la versión gratuita, dio una sola opción de parafraseo que es el estándar, es muy similar a lo que yo había hecho originalmente, pero bueno, para que veamos que estas distintas inteligencias sirven para este tipo de aplicaciones. Luego, otro parafraseo, esto lo pasé por DeepL, le puse un relato muy cortito, algo escrito de una manera muy informal, que dice que fuimos a pasear, salimos antes del mediodía y a los 3 minutos ya estábamos ingresando en la capital. Costó encontrar estacionamiento, bueno, ustedes leerán luego en la presentación. Eh, yo le pedí una opción, porque me llamó la atención el tipo de opción que daba, parafraseo diplomático. Y realmente lo que se observa en esta redacción es, bueno, el tono un poco más elegante en la escritura, otro tipo de adjetivación, eh, que está bueno, digamos, analizarlo en profundidad leyendo el original y luego lo que le pedimos para ver qué tan bueno es parafraseando un texto. Esto lo hizo Tipple. Y por último, vamos a ver un ejemplo de detección de inteligencia artificial. El texto es este que ustedes ven ahí.
Es el pie, digamos, las últimas frases de un email que envía Quillbot. Dice, como siempre, gracias por tu apoyo. Si tienes comentarios o preguntas sobre Quillbot Premium, por favor, contáctanos. No deseas recibir estos correos electrónicos, o sea, es un tono apelativo, informal. Y bueno, dice, puedes darte de baja en cualquier momento, entonces firma y dirección de la empresa. Cuando yo le pedí a la misma inteligencia que detectara cuál de las partes del texto estaban escritas por una inteligencia artificial, si es que lo había y cuál no, bueno, los dos párrafos de este mail los dio como escritos por inteligencia artificial y el siguiente ejemplo, eh, que es nuevamente un texto escrito por mí, bueno, lo detectó como, como escritura humana. En el caso de esta aplicación, da en porcentajes qué parte del texto es humano y qué parte del texto lo detecta como inteligencia artificial, lo cual me parece interesante. Habría que probar, obviamente, con textos más largos, con textos que uno realmente dude cuál fue escrito por un humano y cuál no. En este caso yo lo sabía, pero bueno, nada, lo comparto como para que lo conozcan y lo puedan empezar a investigar. Ujú. Y ahora vamos a pasar a las descargas de responsabilidad. ¿Para qué no sirven estas herramientas y cuáles son sus desventajas y limitaciones? Y antes de dar nuevamente ejemplos concretos, comentaremos de manera general sus limitaciones. Estas herramientas no nos ayudan mucho para textos en idiomas de poco uso en Internet, como ya hemos comentado. Las herramientas de traducción no ayudan para trabajos mal escritos en el idioma original. La IA no puede mejorar un texto que ya viene mal construido. Las herramientas de corrección pueden ayudar a mejorar un texto, sobre todo si el idioma meta es inglés, después de traducirse, pero no sirven para un texto muy complicado que requiere que un editor acompañe el desarrollo del autor. Y depende del trabajo que contratado. Si te han contratado para sencillamente traducir a pesar de la calidad, puede servir una de estas herramientas, pero ahí el contratista sacrifica la calidad del trabajo. Si te han contratado para mejorar un texto y para facilitar la comunicación, muchas veces es mejor traducir desde cero porque el trabajo es más transcreación. Estoy hablando en el contexto de un artículo mal construido o un texto mal construido en su idioma original. Las herramientas de traducción tampoco sirven para textos que usan lenguaje muy figurativo, vocabulario con doble sentido o comunicación matizada. Es así porque la IA funciona a base de equivalencias, o sea, un acercamiento casi matemática al lenguaje. Con frecuencia pone una palabra incorrecta que jamás usaría un hablante nativo en un contexto determinado. Los detectores de plagio no sirven para todo plagio, obvio, solo pueden detectar a base del material disponible en línea. Es más, no es infrecuente una detección falsa, especialmente entre los que no tienen inglés como su idioma nativo, pero que estas personas escriben en inglés, porque la manera que tiene la IA de procesar el idioma es semejante a la manera que tiene un hablante no nativo de pensar y producir en este idioma. Las herramientas de traducción y corrección tampoco sirven para citas textuales y la verificación de sus fuentes. Y ahora pasaremos a ver unos ejemplos de esto. Las traducciones automáticas no buscan las citas originales. Las traducen, sí, pero no son las citas como aparece en la fuente original. Aquí en este ejemplo tenemos arriba la traducción oficial y editada en inglés de Don Quijote. Yo pasé la primera línea de Don Quijote del primer capítulo por DeepL. DeepL traduce en español gramaticalmente correcto y según la cita en inglés y la rinde inteligible. El problemita es que este texto ya existe, editada, publicada y muy bien conocida en español, de la fuente original.
Eso es, DeepL vuelve a rendir en español algo que se escribió originalmente en español y no lo rinde de la manera que todo el mundo lo conoce. Las herramientas de traducción automática tampoco cuidan la versión usada para citas bíblicas. Aquí tenemos arriba un ejemplo. Esta cita viene de un artículo escrito en español por un autor cuyo idioma nativo es portugués. El autor puso el versículo en español según lo recordaba en portugués. No usó ninguna traducción autorizada de la Biblia en español. DeepL tradujo el versículo al inglés de una manera más o menos comprensible. Sin embargo, no es ninguna versión autorizada de la Biblia en inglés. Y el matiz del pronombre su, que debe de ser de ella, se perdió. Y aquí viendo, dice righteous in his midst, vemos otro sesgo por lo masculino en lugar de automáticamente interpretarlo por lo femenino. Bien. Bueno, para ir cerrando la presentación, lo que pudimos recapitular y dar ejemplos hasta ahora, queremos ver algunas dudas o algunas preguntas que pueden llegar a tener. Eh, una que nos hacemos y nos hemos hecho nosotros mismos es, si yo no quiero usar, que fue lo que les conté al principio, que yo no quería ni hablar del tema de inteligencia artificial, solo para mí valía la inteligencia humana y el trabajo humano, la traducción humana. eh, a medida que va pasando el tiempo y que vamos conociendo las herramientas y que vamos siendo conscientes de las noticias, lo que pensamos es que ya no es cuestión de si uno quiere o no quiere usar una herramienta de inteligencia artificial. La cuestión ahora, en este momento y a futuro, va a ser cuál vamos a ir incorporando, cómo lo vamos a utilizar, eso vamos a necesitar, como decía Gretchen hace un rato, poder hablarlo en el caso de que estemos trabajando con una editorial, con la editorial, cuáles son sus lineamientos, o si nos contrata algún autor o una entidad, una organización, ver qué uso admisible proponen ellos. Muchas veces la editorial misma, vimos ahora que Penguin acaba de hacer un contrato que no sé bien en qué términos, pero con ChatGPT, o sea que realmente ya se están empezando a blanquear algunos usos de la inteligencia artificial. Probablemente, bueno, sea no alimentar o sí alimentar, pero exclusivamente esto, bueno, no lo sabemos, ¿no? Habría que leerlo e investigar un poco más. Así que nosotros nos toca como trabajadores de la palabra, ver eh, qué límites nos ponen y qué límites queremos poner nosotros. Pienso mucho en lo práctico y en lo útil, pero también pienso en que cualquier habilidad, cualquier capacidad que uno tenga y que no utilice con la misma cantidad de práctica eh, diaria, semanal y demás, se empieza a perder. O sea, pensemos en cuestiones humanas como el uso de la memoria, que sé yo, antes nos acordábamos todos los teléfonos de memoria y desde que tenemos los teléfonos con la agenda incorporada, nadie se acuerda de los teléfonos de memoria. Y yo creo que muchas cosas que tienen que ver con el lenguaje, que son tan de uso y de práctica y de repaso permanente, se van a perder si delegamos todo en la inteligencia artificial. Eh, Además que como estuvimos viendo, la inteligencia artificial tiene sus falencias, por lo menos lo que nos toca a nosotros, en el uso del español. Así que yo creo que siempre se va a necesitar la intervención humana como posedición, como corrección para ver si está repitiendo algo que ya se dijo en otra parte del texto, como mencionaba Gretchen. Sí que va a cambiar los hábitos laborales. Ya de hecho, bueno, hay gente que dice, no, ya despidieron tales, despidieron a todos sus traductores. Buenísimo, genial esta noticia. Bueno, van a cambiar los ritmos laborales de todos. Tal vez tengamos que echar mano para que sea todo más rápido, más productivo, pero no creemos, digamos, que nos reemplacen, que reemplacen algunas de nuestras funciones. Sí puede llegar a pasar que las editoriales y que las empresas prefieran a gente que sepa utilizar
la inteligencia artificial por lo mismo, ¿no? Porque los ayudará a optimizar su producción. No lo sabemos. Está todo muy en marcha, evoluciona muy rápido. Ya vieron ustedes esta semana la noticia de esta inteligencia china que pareció que hizo temblar a las acciones y al mercado en Estados Unidos de las inteligencias artificiales, así que, digamos, nada está grabado en piedra, pero la conclusión que nos llegó, o sea, a la que llegamos a través de estos meses de uso y de investigación y de práctica, es que ya esta forma parte de la vida, como lo vimos antes, y bueno, del trabajo también hay que buscar la práctica más ética en todo sentido. Eh, Eso es por mi parte, digamos, como para ir dando una conclusión. Muchísimas gracias por pues compartir con nosotros y si está bien por ustedes, tal vez a responder algunas preguntas que han surgido a lo largo de este tema. Una de ellas, volviendo un poquito a lo de las herramientas en costo, una persona pregunta, si usamos una herramienta paga costo, ¿debería caer por la cuenta de la editorial, la agencia de traducción o el traductor? Muy buena pregunta. Ujú. Yo no conozco ningún ejemplo concreto para dar, pero podemos extrapolar de otros ejemplos. He hecho trabajos cuando me exigen seguir cierto manual de estilo y me lo han pagado, me lo han enviado a casa. Entonces, si la editorial exige que usemos cierta herramienta y que quieren proteger su material, obvio, entonces tiene que ser el sistema pagado, ellos deben abarcar el costo. Pero si es nada más que yo necesito ayuda en mi trabajo personal para consultar alguna frase que me complica la vida, ahí yo voy a costearlo. Claro. Sí, Perfecto. creo que hay que investigar, ¿no? Los costos de las versiones pagas, porque siempre estamos hablando hasta ahora de versiones gratuitas, pero en algunos casos son $10 por mes. En el caso de ChatGPT, yo no lo he usado nunca, pero creo que eran $20. Ese es el costo por la versión para usarlo. O sea que tal vez un traductor puede afrontar si es un uso asiduo, digamos, pagar la versión premium, que además sirve para todo esto que decíamos antes, ¿no? Para proteger eh, el texto, digamos, la privacidad de ese texto, que no forme parte de un LLM, que no se difundan los nombres, digamos. Eso es importante. Por supuesto que si vamos a copiar y pegar párrafos enteros o capítulos, bueno, eso tiene que ser con el previo consentimiento del autor, de la editorial, y si no, no. Así de concreto, porque nosotros no tenemos el dominio definitivo luego de ese material, ¿no? Una vez que subió, está ahí. Muy bien. Otra pregunta es, cuando alguien usa la inteligencia artificial, ¿corresponde mencionarlo? Me imagino como en cuanto a citas o que lo genera. Creo que sí, yo creo que eso es una de las prácticas éticas que tenemos que tener para todos. Y si la usamos ya sea para traducción o para redactar o para editar, para crear imágenes, muchas veces ustedes habrán visto en los artículos que dice imagen creada o texto creado con la inteligencia artificial. Yo creo que es justo y necesario aclararlo. O sea, eso me parece algo ético. Y varias editoriales o revistas y gremios tienen políticas, lineamientos que seguir al respecto. Ujú. Alguien desde Guatemala nos pregunta, me interesa saber si la inteligencia artificial me puede ayudar en redactar material histórico. Mi proyecto actual es Historia de la Iglesia Evangélica en Guatemala. Ujú. Bueno, puede ser varias las preguntas que nos estás haciendo. Yo creo que depende para qué la quieras usar la inteligencia artificial. Si es para investigación, después podemos contactarnos y sugerirte. Yo por lo menos me he fijado en varias opciones. No ya el simple buscador de Google donde uno iba y buscaba información de tal libro, de tal cosa,
Ahora las inteligencias artificiales son mucho más desarrolladas en eso y cada empresa tiene la suya, o sea, su propio buscador. El de Google se llama Gemini. Bueno, está Perplexity, está el ChatGPT, como dijimos, Copilot, o sea, todos esos buscadores, uno le consulta algo y te dan no solo las respuestas, a veces son muy generales, sino que te dan una serie de citas, o sea, de dónde toma la información. Entonces, si es un artículo, si es una página web, una revista, bueno, te referencia. Entonces, en cuanto a investigación, creo que sirve usar algunos de estos buscadores más que la tradicional búsqueda en Wikipedia o lo que uno hacía, ¿no? Para investigar el material. Luego, eh, la pregunta era si había forma de usar la inteligencia artificial para la redacción, ¿no? Del material histórico. Eh, si la futura autora tiene, qué sé yo, testimonios grabados sobre, no sé, testigos de tal parte de la historia, de lo que quiere transmitir, también hay inteligencia que sirve para desgrabar audio y pasarlo a texto, o sea, eso puede ser una herramienta también muy útil. Y bueno, y después lo que vimos, ¿no? Los, las que sirven para generar texto, que por ahí le dan una idea de cómo arrancar en algunos párrafos. Creo que puede ser positivo, siempre y cuando, por supuesto, la autora revise todo el material, todo lo que recibe como producto de la inteligencia artificial, perdón. Una pregunta más es, ¿cuál se prevé que sea el impacto del uso de la inteligencia artificial en un corto plazo? ¿Y qué perspectivas se tienen sobre la originalidad del trabajo creativo en la literatura y la rigurosidad en el trabajo de investigación académico? Bueno, es una pregunta bien amplia. Em, ¿Cuál es el impacto a corto plazo? Creo que abrir cualquier página en internet de noticias y vamos a leer por lo menos 5 o 6 artículos sobre el impacto actual que va cambiando cada día. Valeria, ¿podrías repetir el resto de la pregunta? ¿Verdad que sí? ¿Qué perspectivas se tienen sobre la originalidad del trabajo creativo en la literatura y la rigurosidad en el trabajo de investigación académico? Ya, voy a compartir una cita que no habíamos incluido en esta presentación, sino en la que dimos antes. Tiene que ver con acerca de la productividad y la producción creativa. Dice, la verdadera calidad de tu producción a base de la inteligencia artificial es inversamente proporcional a tu capacidad de crear la cosa sin la IA. O sea, si ya tenés la capacidad de escribir, redactar, escribir poesía, lo que sea, em, la IA puede aumentar, ayudar, fortalecer tus capacidades. Si estás comenzando desde cero y no tenés estas destrezas, se va a notar de la manera en que usas la IA. Se va a notar como falta de autenticidad. Entonces, desarrollar las destrezas, primero, usar la IA para darte más ideas, otras sugerencias, etcétera, pero el grano tiene que ver desde dentro. Y también Mai tiene otros webinars, otros seminarios que abarcan el tema de escribir usando la IA y también preguntas, cuestiones éticas acerca del uso en el trabajo creativo. Y uno de los presentadores hablaba de la necesidad de la confianza entre los seres humanos y comunicar que esto es mi trabajo, surge de mí. Em, y hay todo un sistema de certificación para identificar qué trabajo es hecho puramente por humano
o en combinación con la IA, pero que lo importante del ser humano es la capacidad de crear y generar según el contexto, em, y que esto no se debe rendir aunque tengamos muchas posibilidades para, para algún principiante. Puede parecer muy atractivo que, oh, esta máquina me puede hacer lucir mejor, pero si no desarrollamos la destreza en sí, al final no va a durar mucho. Mm. Gracias. Pues muchos agradecen, un comentario muy productiva, toda la información, muy útil para aprovechar las herramientas, conocerlas y prestar atención. Así que gracias nuevamente. Algunos de los participantes preguntan sobre las aplicaciones que han compartido, así que esta sesión se grabó y se va a compartir brevemente, entonces pueden ahí volver a consultar. Igual pueden escribir pues en redes sociales, si tienen alguna duda en particular o quieren que se comparta pues alguna información que se dio hoy, con mucho gusto pueden en Facebook, en Instagram, en las redes sociales que se tiene como May. ¿Algún otro comentario, Gretchen, Patricia, que les gustaría compartir para cerrar este tiempo? Gracias por la oportunidad. No, sí, gracias, gracias porque la verdad es que investigando para esto y porque nos interesa, porque trabajamos con traducciones y con todo esto, aprendimos un montón y vimos, también yo revalorizo mucho el trabajo humano en todo, ¿no? En cada vez que alguien se toma el tiempo de corregir algo, de tomar un texto de alguien que empieza a escribir y entonces trabaja al lado del autor, si tiene la oportunidad y lo ayuda a crecer, digamos, como escritor, sus ideas, lo que quiere volcar, sus emociones. La verdad que uno valora mucho más en comparación con lo que está generando lo que vemos, ¿no? Lo que podemos apreciar hasta ahora de la inteligencia. Así que bueno, una aclaración, cuando reciban la presentación van a ver que está en gran parte en inglés porque nosotras dimos originalmente el material, no todo este, sino parte de este material también estaba, lo dimos en Bitworld, que era para hablantes en inglés, así que van a ver las dos cosas seguramente. Bueno, pero muchas gracias a todos por comunicar, por conectarse y por seguirnos en este tema. Y a Muchas Gretchen. gracias y sí, muchas gracias a las dos. Muchas personas están pues escribiendo que gracias, que fue muy lindo, fue muy bien elaborado. Y también, pues les recordamos a los participantes de estar atentos a los webinars. La verdad es que son de gran bendición, que nos hacen pensar, nos hacen crecer y para seguir en este mundo literario que es de bendición para muchos. Estos webinars los estaremos haciendo bimestrales, así que pueden estar al pendiente en redes sociales. Ya tuvimos la de hoy, que fue en enero, entonces en marzo esperamos tener la siguiente. Estén atentos. También si no están en el grupo de Facebook, les invitamos a unirse. Pues muchas gracias nuevamente por su tiempo. Nuevamente gracias, Gretchen, Patricia, por tener esta información para nosotros y gracias a todos los que se han conectado. Muchas Esperamos gracias. tengan un bonito día, bonita noche, donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, gracias a Chao. todos. Chao, Gracias, gracias, Belén. Valeria. Chao.